Ya se escucha, está escuchando muy bajito. ¿Qué? Sí, se escucha, solo que se escucha muy bajito. Estoy escuchando también. Ahora, buenos días. Bueno, Pero vamos a ver si yo me llamaré aquí. Está Cristian aquí más bien. Cualquier pregunta al final, tenemos a la presidenta de Neuroología Lozano. La cantidad de la pueden identificar, tiene un molde completo. Pues, queda advertida, ¿cierto, Cristian? Que iba muy estudiosa del síndrome de Guillain-Barré. Pero no hay ningún conflicto de intereses para esta conferencia. Y pues vámonos a las cosas muy concretas que tenemos que saber del Guillain-Barré. Realmente el Guillain-Barré es una importante. En este año hemos tenido casos de Guillain-Barré y hemos tenido algunos unas variantes aquí un poco sobre y todo que han dado alguna dificultad, pero han salido adelante. Es la polirradioneuropatía mediada inmunológicamente más frecuente y es la causa más común de parálisis aguda, y lo que podemos decir es que hay polio y pues esta es la ganadora de la situación. Tiene un amplio espectro de presentación, incluso la hace a veces un poco difícil, más en el entorno pediátrico. Y es así como lo que nosotros atendíamos antes, como ese Guillain-Barré, como esa parálisis ascendente, pues tienen algunas complicaciones y algunas categorías y subtipos que están un poco más difíciles a veces también de identificar, pero ustedes se tienen que ir aprendiendo. No terminaba, a uno le tocaba aprenderse solamente Guillain-Barré. A ustedes les toca un poco de tiempo, les toca aprenderse y ese Guillain-Barré es una polirradioneuropatía, o es una neuropatía motora axonal activada, o es una neuropatía sensoriimotora activada, o es un síndrome de Michelin. Entonces, a ustedes les toca un poco más difícil porque les toca aprenderse un poco más de categoría de este síndrome de Guillain-Barré. Todas tienen algunas características especiales y los síntomas principales. Esta es la más frecuente, obviamente, la debilidad asimétrica de los músculos de los miembros superiores, ascendente con la reflexa, que puede estar acompañado de dolor y pues, obviamente requieren a veces ventilación de calle. Esta es la forma de la duda y esta es la sensación motora que utiliza para la alteración sensitiva. Y este síndrome de Guillain-Barré, que es una forma de la cual hay una vía externa, puede generar en la marcha, área los músculos faciales y el compromiso severo para la evolución. Que nosotros en el último año, cada pacientes que tuvimos tuvo un espectro muy similar, con esto que también iba a decir la iniciación de público que nos dio bastante dificultad para el tratamiento diferente. La historia del Guillain-Barré ha evolucionado con el tiempo y aquí va hasta el 2020 ese artículo, pero el tiempo ya ha avanzado y las últimas guías que tenemos son las guías europeas que tenemos en 2023. La incidencia anual de los pacientes con todas las edades es de 8 a 29 casos por 100.000 personas y la población pediátrica menor de 15 años entonces, en menores de 15 años más o menos esperaríamos tener al año, ¿sí? Todavía más o menos unos 6, máximo 10 casos, ¿sí? Si incluimos todo el taller de cada uno. O sea, no es una patología rara que ustedes sean en el escenario de urgencias o en el escenario de cuidado. Hay unas manifestaciones muy distinguibles del síndrome de Guillain-Barré, que no es una enfermedad muy típica, o sea, no es una enfermedad muy clásica, el lupus eritematoso sistémico, como la dermatomiositis juvenil o como la esclerosis sistémica. ¿Por qué? Porque no predominan mujeres, las enfermedades reumáticas que yo veo predominan más mujeres, ¿sí? No tiene un curso de caídas o no un curso crónico, nos vamos a dar cuenta que si este paciente experimenta con un Guillain-Barré, pasa cierto tiempo, empieza a tener de 6 a 8 semanas y empieza a tener un curso crónico, pues ya empezamos a hablar de una enfermedad aguda, pero que se convierte en una epidemia crónica. No tiene asociación con inmunes como los pacientes que tienen patología, que tienen cantidad con el inmune, o que tienen no tiene asociación con bacterias, las AC2, y no hay una mejoría con los esteroides.
patología, pero no a la en Guillain-Barré, ¿sí? No hay evidencia que con esteroides. Y lo que vamos a ver es la el síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad postinfecciosa. Es típica postinfecciosa. Más del 95% de los pacientes tienen justo enfermedad. Dos terceras partes de los pacientes tienen síntomas de infección resistente por los interrogantes y puede haber evidencia neurológica de y los hallazgos clínicos asociados pues, con ese apogeo desencadenante. Entonces, es muy importante que siempre preguntemos qué estuvieron alrededor o desencadenantes. Hay participación de diferentes entonces, en las microscopias electrónicas de los pacientes, vemos cómo se alteran todas las células de Schwann y tenemos participación de dispositivos el nervio, vemos cómo se daña todo lo que es el nervio y vemos células grandes aquí, entonces, como vemos que esta participación de células creadas por anticuerpos neuronal. Entonces, lo que pasa con los pacientes del síndrome de Guillain-Barré es que una anticuerpos. Entonces, esta trabajo genética, y vamos a hablar, por ejemplo, del caso de los se produce un mecanismo de química molecular. Entonces, el cuerpo humano no sabe, la célula de química representa al linfocito T y al linfocito B, y el cuerpo empieza a producir citoquinas y empieza a activar empieza a producir anticuerpos, además de atacar el complejo está capaz de equivocarse y atacar la célula neuronal. Entonces, estos cerebros de química molecular que son desencadenados infecciosos son los que generan tanto de la mielina, que además de la desmielinización que o sea que es como si exploráramos una mayor cantidad de agua. Podemos dañar solamente la envoltura o podemos dañar el caso. Entonces, los procesos de química molecular estos pacientes tienen participación de anticuerpos, o sea, células tienen la actividad de complemento también y tienen la actividad de los macrófagos que nos llegan posteriormente a generar un daño de esa célula neuronal. Estos son los desencadenantes para el síndrome de Guillain-Barré. Estos son los bacterianos. Estos están en cruces, o sea que entre más cruces, pues asociado. La asociación es más fuerte de cruces descriptivos. Entonces, Campylobacter jejuni, Mycoplasma, Hemophilus influenza, ahí están los otros, el frecuencia. Miren los virus, la virus 20, entonces ustedes ya saben, este paciente, por ejemplo, con dengue, este paciente resulta hoy por dengue, y de las 4 a 6 semanas el paciente empieza a tener un dolor poco, empieza a tener una debilidad, empieza a tener un poquito más de pues que se desvía de las cosas. Está SARS-CoV también, SARS-CoV, los cuerpos de vacunas es ampliamente estudiado, se ha visto también desarrollo de Guillain-Barré que están asociadas, SARS-CoV, influenza, polio, rabia, pero en esto no vamos a abundar, no vamos a profundizar en esta parte del desarrollo de síndrome de Guillain-Barré postvacunal, pero lo tienen que tener en cuenta cuando hacemos la política de diagnóstico de nuestros pacientes. ¿Cómo hacemos un diagnóstico? Ya que cuando ustedes piensen en el síndrome de Guillain-Barré, tienen que pensar primero en otras cosas. ¿Sí? O sea que de entrada uno no dice, dame con no, pues tiene que mirar que el paciente no tenga otras cosas. Cosas tan sencillas como que el paciente puede tener una mielopatía compresiva, puede tener un tumor en una mielopatía compresiva y podemos creer que el paciente tiene una debilidad y le podemos dar tratamiento, obviamente con lo que no vamos a llevar este paciente. Entonces tenemos todo lo que es diabetes transverso, todo lo que es constitución de columna, las visitis, todo lo que es compromiso de la sanción, las políticas agudas, la vacuna,
nervio periférico, que aquí entramos, como lo tenemos, y neuromuscular para las extremidades. Creo que en los últimos años hemos tenido casos de casos de extremidades que se pueden descubrir hacer un buen cuando estaba comprometida los guiones, no tenían de la malla roja, los síndromes de estenia congénita, los Lambert, los medias por toxinas y las intoxicaciones por órganos corporales. Aquí está la mordedura de serpiente, ¿se acuerdan que serpiente produce debilidad? Usted le da una debilidad urgencia y la otra misma, por ahí. Ok, entonces, ¿qué respondió? La vergüenza usted. Gracias, doctora Matallán. Entonces, cada vez que vea debilidad, tiene que pensar en mordedura coral. La mordedura coral produce un daño físico en el sitio de mordedura. O sea, ustedes van a encontrar ejemplos. De hecho, cuando la serpiente es muy pequeña, se van a encontrar un pequeño grupo de los pequeños de mordedura del paciente que tiene un lugar intensivo. Ustedes una habilidad y una sola. Aquí estamos de compromiso muscular, las miositis de la infancia de vengas agudas, las miositis virales, los pacientes que hacen influenza para influenza, las miositis post-viral. Y estos pacientes pueden tener mucho dolor cuando son niños, ellos no quieren caminar, pero en el examen clínico nos da la definición de identidad. Están los guatoneolis y los desórdenes metabólicos, los adolescentes que se van para el gimnasio que tienen sacar músculo y no tienen peso a la máquina, y después de tomar un ibuprofeno para el ejercicio, pueden hacer una guatoneolis muscular que hay postración, pero de la función renal. Las enfermedades sistémicas y otras, pues, como que aparecerán. Esto hace parte de la semiología de los conceptos que saben, lo aprenden cuando lo rotan en neurología o neurología, que tienen que saber identificar cuándo es una emisión de la columna anterior, territorio, y más o menos tener una idea del paciente, saber cómo lo vamos a tratar. Si efectivamente es un compromiso neurológico, es un compromiso muscular, si es un compromiso biológico, si es de columna o si es de un es fácil para ustedes el que yo les decía que trabajamos esa cantidad de unidades de tipo de Guillain-Barré. Pues no, Guillain-Barré ahora tiene varias organizaciones. Y aquí están todas las instituciones. Aquí están los nombres, cada uno, ¿sí? De los síntomas motores, puro motor. Estos son los síntomas sensitivos, disminución del estado de conciencia, ¿ok? Estas rayas, esto síndrome de deficiencia de ataxia o la encephalititis de pánico. Lo que aparece abajo son los cuerpos en estas categorías, en estas diferentes presentaciones. Entonces, si no tiene una forma de tomar acción, pues decimos sustancias biológicas, neuronales, entonces uno puede hacer una identificación y hacer una correlación de presentación, vemos cómo lo hacemos en otras enfermedades. Entonces, lo que vamos a ver van a ser estos dos primeros: puro motor o clásico sensorio motor. Estos son los que vemos más frecuentemente. Podemos ver Miller Fisher, estuvo situada. Esta paciente inicialmente le dimos tratamiento y al final decidimos colocarle ciclofamida, con lo cual empieza a presentar neumonía. Entonces, estos casos son los más difíciles, ¿sí? Estos casos son los más difíciles, porque requieren una habilidad diagnóstica y una evaluación para poder llegar a acertar. Entonces, todos los pacientes que rotan por neurología, pues se han leído casi son 356 de los pacientes con síndrome de Miller. Este es uno de los aspectos de cómo se correlaciona con la identificación de la aplicación o de la enfermedad. Las fases del síndrome de Guillain-Barré, hay una fase inicial y una fase secundaria.
cada meses, sino va a ser de recuperación y cada semanas a meses. O años en los casos severos. Es así como nosotros tenemos una severidad de unas semanas, meses y 2 años. Tenemos un proceso infeccioso desencadenado que genera cuerpos eléctricos por virus y el paciente empieza a presentar el cáncer. ¿Sí? Entonces, este paciente hace los anticuerpos, ¿sí? Luego hace el daño neuronal y hace una programación de la enfermedad, empieza a MCA, la fase de recuperación y ya que se discapacidad. Hay forma de identificar si el paciente va a quedar discapacitado o sí. Hay forma de identificar si nuestro paciente requiere una estrategia terapéutica o una estrategia terapéutica o repetir una estrategia terapéutica. Sí. Entonces, lo que necesitamos conocer nosotros es la psiquiatría de qué vamos a hacer con nuestros pacientes. Estos son los criterios de brillo del 2014. Aquí hay más certeza diagnóstica. O sea que si tiene un paciente que tiene plasmina y bilateral extremidades, lo metemos a ver. Es un diagnóstico probable. Si hay disminución o ausencia de si es un curso monofásico, el tiempo entre el inicio de la hiperactividad de 12 a 28 días, o sea que no podemos pensar que nuestro paciente que empieza con síntomas solo, pero que consultó en 3 meses y es que tiene problemas para hacer la marca, los niveles, es un paciente que probablemente pueda tener un pero 2 a 3 meses con la sintomatología probablemente estamos hablando o estamos con el paciente que tiene una polineuropatía de si tenemos un recuento celular menor de 50, si la concentración de proteínas está por encima de lo normal, si tenemos funciones consistentes si no hay diagnóstico. O sea que es súper sencillo. Es súper sencillo el diagnóstico diferencial es si hace un diagnóstico diferencial se mete en la cabeza del paciente y le da la oportunidad de la entonces aquí tenemos, vuelvo a repetir, la debilidad, la reflexia, el entrenamiento progresivo que nos lleva 4 semanas, y aquí hay unos hallazgos que le ayudan a la relativa simetría, la relativamente leve ausencia de síntomas sensitivos, el compromiso de nervios craneales, la disfunción autonómica, algunas personas en algunos casos, la insuficiencia respiratoria debido a la músculo y la reciente historia de la infección. Ganan mucho cuando ustedes tienen una infección de una infección leve. Es como la fibra y los hallazgos de laboratorio, si usted tiene capacidad, pues, para que el cuerpo los toma, y obviamente el electrodiagnóstico ¿qué lo hace menos frecuente? La debilidad sea asimétrica. Es poco probable que haya sido sea la disfunción respiratoria con una debilidad, con una poca actividad de miembros superiores. El paciente que llega hace fase respiratoria, es capaz de respirar, hace en la capacidad vital pesada, el paciente termina intubado de la movilidad de los miembros superiores. Pero dominantemente sí decimos al inicio que tienen muchas parestesias, porque hay mucho dolor, y al inicio el nivel sensitivo o respuesta plantar excepcional, que es respuesta plantar flexora. La hiperreflexia, la difusión de la obesidad, el dolor abdominal, el vómito, la conciencia, alteraciones en los exámenes de sangre, es poco probable que se necesite hacer un programa. Aquí le colocan a unos celularidad, células, como si fueran polímorfos nucleares, o que el paciente no pueda hacer los resultados. Usted llega al paciente con dice que tiene debilidad, un Guillain-Barré, que el otro día el paciente se y a las 26 y a las
las 48 horas el paciente está en o no progresa en su debilidad, pues es menos probable que va a hacer llamada. Este continuo empeoramiento más de 4 semanas es el que consideramos que está pasando de los tiempos agudo a un periodo crónico de neuropatía desmielinizada. O sea que si nos llega a pasar un mes el paciente, aún con algo de compromiso neurológico, tenemos que evaluarlo junto con neurología y considerar con neurología y con la neurología si el paciente tiene una polineuropatía desmielinizante. Dichoso farmaquídeo, ¿cómo vamos a tomar? Acuérdense que nosotros tenemos que saber que nuestro paciente tiene un compromiso neurológico, que tiene un compromiso neurológico periférico central, no está infectado. Esto es una indicación no solamente para el es para descartar otras causas, ¿sí? Pero no es necesario. Yo creo que mi paciente no viene a barrer lo que yo necesito necesariamente para el diagnóstico del paciente. ¿Qué debemos procesar? Pues aparte de la infección, tenemos que mirar muy bien la celularidad y las proteínas. ¿Qué debemos esperar si tenemos que llamarle proteínas elevadas por encima del valor normal y usualmente menos de 5 células? Raramente de 5 y muy raramente mayor de 50. Recuerden que si encontramos mayor de 50 células, ese líquido cefalorraquídeo, unas células celulares nucleares, es probablemente que esté a otra parte. Ahora bien, ya salió en el último año las guías europeas de la Academia de Neurología para el diagnóstico de psicopatías barreras. Estas guías le dan a uno una noción de lo que tiene que hacer con el paciente. Porque si bien todos sabemos que la hematología planta es, pero a veces tenemos que tener en mente qué es lo que vamos a hacer si el paciente llega en las primeras 2 semanas, en la segunda 4 semanas, o si llega después. Es muy fácil. Primero hacemos un diagnóstico de clasificación, lo que vimos de diagnósticos de compromiso sensorio-motor y Guillain-Barré, los hallazgos que hacemos es los Guillain-Barré, o los criterios que hacen variables, el medio juicio o el del caso de Guillain-Barré. Entonces, yo creo que mi paciente tiene un Guillain-Barré por los diagnósticos, entonces lo que quiero explicar es un sensor que es el 30-85% de los casos positivos, si bien esas son las de estas variables que son iguales a la población real. Esta es la variable paramétrica, una variable facial, unidades, unas sensibilidades. Y aquí tenemos la base. Recuerden que si nosotros tenemos un paciente que está agudamente, pero el paciente pasa de un tiempo enfermo, pues probablemente consideran una CDT, que son las normalmente utilizadas. Entonces, sensoriomotor puede considerar motor solo 5 al 15% y las otras variantes 5 a 10%. Entonces, lo que hacemos primero, ¿listo? Entonces decimos sí, nuestro paciente es suficiente. Y ahorita entonces, primero que usted lo primero que haría sería llamar reciente y siempre está en la condición. Entonces, tome, ahí está su paciente, pero ustedes tienen que tener en cuenta que si está en necesidad de urgencias, ese paciente, si lo sale en la noche, están los residentes muy ocupados en el resto de la noche, muy ocupados, y el paciente se empieza a recuperar en la noche. Y por la mañana, ve, ese paciente está como desayunado. No, yo no veo como respirar menos, no, pero todavía está consciente. En sus pacientes hay que tener cuidado y tenemos que ser muy estrictos con el seguimiento y con esas primeras horas para decidir si requiere o no cuidado intensivo. Recuerden que el cuidado intensivo que se ofrece a los pacientes es una medida de soporte y nosotros retamos las estrategias terapéuticas. Así que luego pasamos a la evaluación del monitoreo. Entonces, hay varios aspectos de la clinimetría que ya les voy a mostrar, pero aquí vamos a ver los factores de riesgo importantes a la presentación. Admisión a cuidado intensivo o varias decisiones. Estos son los de cuidado intensivo, o si usted decide hospitalizar a los cuidado intensivo. Tienen más riesgo de llegar a cuidado intensivo. Los pacientes que tienen menos de 7 días de inicio de la
ingreso. O sea que si yo empiezo con síntomas hoy, que mañana, pasado mañana, yo estoy comprometido, ojo porque ese paciente es más probable que tenga actividad. Y la habilidad para toser es muy fácil de llegar al paciente que tiene tos. ¿Qué hacen los anestesiólogos cuando van a anestesiar a una embarazada y le colocan la vacuna? Y ellos creen que le ponen la cara vacuna. Pues ya la tos, ya la verdad. Entonces eso yo ya construir el nivel de la anestesia peridural y probablemente la paciente va a hacer una valla ventilatoria ahí en el quirófano. Entonces, solamente con preguntar al paciente lo que requiere que yo al paciente. Un puntaje de discapacidad mayor igual a 4, que ya vamos a ver. La inhabilidad para levantar los brazos por encima del horizontal, ¿sí? La debilidad de la flexión del cuello, que es una debilidad de los músculos del cuello, no la normalidad de la función que fabrica al principio. Entonces, todas estas cosas son súper sencillas y podemos decidir si el paciente tiene un riesgo alto, moderado o bajo para mandarlo a cuidado intensivo. Yo siempre que les recomiendo que invitan barrer, evalúen y lo mejor es que se paciente se encuentre en cuidado intensivo. Porque nuestras salas de urgencias, donde se podría manejar el paciente, tenemos muchas ocupaciones y probablemente no todos estamos en sintonía para poder hacer monitoreo adecuado. Y ese monitoreo adecuado es tan sencillo porque usted le tiene que evaluar la capacidad vital cada 3 a cada 4 horas. ¿Sí? Entonces, medimos capacidad vital por venga, Sofía aquí que le vamos a mirar la capacidad vital. Entonces, cada 3 horas, el residente o el interno que tiene la tarde de evaluar ese paciente en la noche que tiene para que al otro día digamos capacidad de posar. Por eso, como este punto, hasta ahora no hemos tenido cuidado. Monitoreo autonómico. Un continuo monitoreo cardiovascular, el examen clínico al médico y obviamente y las evaluaciones de laboratorio. Si está estable o mejor, o mejoría de capacidad ajustada, no hay inestabilidad autonómicamente que yo clínico, el puntaje pues ahora que vamos a ver es muy aquí. El conteo de respiraciones, indicando la clave, pues, yo veo como, no, él está ya alerta que respira 10 por minuto, no, la paciente de varios para ahí dice, ¿listo? Entonces pasamos nosotros a mirar lo que la capacidad de la cosa, si está menos del 60% del valor predicho para ese paciente, o si ese conteo de la respiración es menor de 20, o tiene inestabilidad autonómica, o el control clínico, o el puntaje pues de arriba, pues está mayor de 43, pues existe bajo la cuidado intensivo. ¿Listo? Cuando está en cuidado intensivo, el paciente también tiene que tener un seguimiento con la unidad de cuidado intensivo. Porque todos los pacientes que llegan a cuidado intensivo no son cuidados. Así que va cuidado intensivo no solamente porque es que ya, no, hasta que no es cuidado o que no la sino no. El paciente va a que lo monitorice y es su alto de tener ventilación e intubación. O sea que eso hay que dejarlo claro con la unidad de cuidado intensivo porque recuerden que a veces a los pacientes, a las unidades, y creemos que ingresan a cuidado solamente cuando necesitan un tubo de ventilación. Ahora bien, nos vamos al tratamiento del Guillain-Barré. Vamos a soporte, monitoreo, recibe puede empezar a cuidado intensivo, ¿no? Y le vamos a dar un tratamiento inmunológico. Este tratamiento lo vamos a dividir si estamos antes de 2 semanas del inicio de la vida, o si tenemos más de 4 semanas de inicio. Vamos a sacar desde las 4 semanas. Si tiene más de 4 semanas de inicio de la debilidad y aún se está deteriorando, considere que el paciente está bastante expuesto de la polineuropatía desmielizante crónica que pasa. Que tiene unas guías de tratamiento diferentes, pero en general no es la mitad. Con inmunoglobulinas de algunos pacientes, los esteroides e inmunosupresores como azathioprina o microfenolado. Si nos vamos a menos de 2 semanas del inicio de la debilidad, pues tenemos que ver si el paciente todavía ¿sí? Si está estable o tiene un problema. Podemos considerar plasmafesis o inmunoglobulina como una buena práctica. Entonces, cuando uno decide, la evidencia dice que la tesis es igual a inmunoglobulina.
Sí, pero ¿qué tiene usted más disponible en este momento? Puede que tenga más disponible inmunoglobulina. Si estamos desabastecidos de inmunoglobulina, no está indicado, vamos a hacer plasmaféresis y después la plasmaféresis, colocar inmunoglobulina. Ya, eso no está indicado. ¿Sí? O le coloco uno o le coloco no. Si el paciente es inhábil para caminar, o sea, tiene una forma severa, el paciente tiene una forma severa, deterioro, tiene dificultades para deglutir, tiene alteración autonómica, tiene pobre pronóstico, este paciente le colocamos inmunoglobulina. La dosis es de 0,4 o le hacemos, vamos a hacer una sesión de plasmaféresis, 15 de plasma, o sea que la conseguimos hacer y después de eso también volvemos a evaluar. Entonces, cuando lo volvemos a evaluar, es colocar en la estrategia, miramos cómo está el paciente, ¿sí? Si el paciente tiene poco pronóstico, o sea, está enfermo, está mal, no camina, no camina mal, pues a los pacientes de pobre pronóstico no se les recomienda repetir. ¿Listo? Si hay un deterioro, yo le coloqué el primer terapéutico, sea plasmaféresis o inmunoglobulina. Que el paciente no mejoró mucho, uno dice, no, pues que no quiero plasmaféresis, le va a colocar inmunoglobulina al paciente, pues no le va a servir mucho. Hay mejoría de estabilización. La estrategia terapéutica inicial, seguido por un deterioro, considere repetir, o sea que si usted lleva mal, pues ya, le está la atención al paciente que ya lo va a buscar, probablemente no hay mucho más que hacer. Pero si el paciente mejoró y luego tuvo un deterioro, tiene chance de que ahí sí puede hacer su inicialmente. Le pueden hacer plasmaféresis, le puede dar parte de la inmunoglobulina, o si le colocan plasmaféresis, después le colocar dosis de inmunoglobulina. O sea, que el paciente que mejora, tiene chance. Si no mejoró con las terapias iniciales, nada que hacer. Entonces, vamos a mirar eso. Factores asociados con debilidad de la musculatura facial no vulvar, no funcional. Entonces, si el paciente tiene compromiso cervical, facial, ese paciente va a llegar a más probablemente. O sea que ese paciente ustedes ya van a poder decir, ese paciente tiene factores de riesgo de requerir mecánica, de requerir un monitoreo físico para se requiere una intubación. Entonces, estas son las escalas de suministro de la forma modificada. Y la ventaja que tiene es que una enfermedad, un día, 3 días, o hasta 7 días, en diferentes variantes que existen en el barrio, y eso cumple pacientes con enfermedad severa. Y entonces tiene un puntaje, ¿sí?, que le da aquí, máximo 32 puntos. Y mire la debilidad. Usted tiene debilidad vulvar. Acuérdense que si hoy me empezó a la enfermedad y consultar el otro día, usted tiene una enfermedad muy severa, rápidamente progresiva, te da 7 puntos. Pero si hoy me empezó, que no puedo ir el tobillo, y a la semana siguiente, pues que como que la pierna no me anda como bien, ese paciente que tiene más chances de consultar más tardíamente, pues le damos menos puntaje durante la categorización. Si el paciente tiene dificultad para la presión del cuerpo, o sea que la cervical o presión vulvar del paciente va a tener la dilación o que tiene dificultad para la revisión de la enfermedad lateral. Los escordeantes, más o menos 7 6 y con lo que se hace este es lo más práctico. Usted lo que tiene que hacer, se van acá, el vulvar, el tiempo de consulta, la revisión del cuello y la revisión de la cara. Con eso usted ya gana mucho para poder además de empezar a preguntar a lo que le va a colocar al paciente. Este era la escala muscular, todo esto lo conocen ustedes, que va a ser así. Mis profes de fisiatría en Bogotá
Me decía que nadie tiene eso. Sí, porque aquí nació el ellos me decían, eso es mentira, no nadie tiene eso. Es realmente peligroso. Entonces, estas son la forma de valorar la fuerza muscular y estas 6 puntos que evaluaba de fuerza muscular, la reducción de la extensión de codo, extensión de cadera, extensión de cadera, extensión de rodilla y extensión de rodilla. Entonces tratamos de hacer como más sencillo que haga flexión de rodilla y flexión de cadera lateral a esto de iniciación. Y cuando tenemos este puntaje de acá, entonces si le sumamos, por ejemplo, tiene 32, está abajo, la diferencia y los 32. Entonces 32 es el plan. Entonces, vea, 32. Probabilidad de predecir ventilación dinámica, el 90%. ¿Listo? Si nos vamos al tercer día, ese mismo 32, esto lo hago igual a la semana. Pero pongámoslo no tan trágico. Digamos que esto casi consultó como al cuarto día, entonces, está al cuarto día, le ponemos 3 puntos, no tiene compromiso vulvar, la presión del cuello, le ponemos aquí 4 puntos, entonces llega a 7. Y la flexión de la cadera de 3, 10. 10 puntos. Ahora nos vamos a las cosas. En el primer día, más o menos por aquí, queda la probabilidad de la que venga las cosas. Si nos vamos acá, 10, 10, entonces es muy importante que se haga la milimetría, porque cuando uno aplica la milimetría, pues usted deja el paciente que ya va de allí, el interno, que le ojo cada hora, y ustedes se van a descansar porque tienen que descansar. Entonces, haga la parte de milimetría, divídelo toda la historia clínica y dejan al interno trabajando allí, juicioso, cuidando al paciente del programa. Entonces, hay los predictores de falla respiratoria. Entonces, esos predictores que son estudios que hay que determinar. Que usted tenga un PAI, por ejemplo, la edad y que pasa la gente más adolescente, si tiene más puntaje, si tiene compromiso de pares craneales, pues siempre es 3 puntos, o si tiene una discapacidad de Guillain Barré, pues le da 4 puntos. Es más o menos parecido, o sea que usted está muy comprometido muscularmente, movimientos craneales y que es más adelante. Entonces, el tratamiento con inmunoglobulina, ¿cuál es la diferencia? La inmunoglobulina es igual, la plasmaféresis obviamente tiene una reacción decir una pérdida de la glucosa intensivista, pero también es un método muy importante. Y la inmunoglobulina pues es más costosa que la plasmaféresis. Hay muchos pacientes que tienen la terapia con inmunoglobulina y la terapia con plasmaféresis. ¿Por qué? Porque con la plasmaféresis pues tenemos más riesgo y por eso llevamos en la segunda de la plasmaféresis y el paciente le hace catéter o haga un cambio y la segunda estrategia terapia. Así que para mí personalmente la inmunoglobulina es un realmente en los últimos años no sabes como lo que vivimos en la dosis de inmunoglobulina no les puede indicar y de iniciar idealmente las primeras 12 como vimos en el las 2 primeras semanas y empieza el paciente y empieza a alargar entre más tardío demos la diagnóstica, más secuelas va a tener el paciente. ¿Quieren ingresar a UCI? Los pacientes con debilidad rápida, usted cuando empezó a bien, el paciente tiene gran dificultad para hacer la difusión de casa, hipertensión, taquicardia radical, desarrolla falla respiratoria, no tiene dificultad en su función respiratoria superior igual a 4 en el principio. No es el modificado que vimos ahora. Yo creo que el modificado solamente el tipo de consulta y consulta. ¿Qué le pasa a los pacientes con el 5% mueren? Se mueren por falla respiratoria, complicaciones con neumonías o arritmias, y más o menos el 15% de los pacientes van a requerir ventilación de cada paciente. Lo importante es que ustedes sepan que ese paciente es llamable y que no les va a poner los tristes o que no van a hacer las
terapéutica. Así que tienen que tener los ojos muy abiertos para solicitar ayuda. Yo les pido buenas ayudas y si el paciente con sospecha de emergencia, estas pruebas de los pacientes como una suspensión neurológica real. Cuando usted con sospecha tiene que empezar la terapéutica para los tempranos. El 67% de los pacientes tienen algunas secuelas, pero la gran mayoría de esas secuelas son leves, porque tienen anestesia, tienen dolor, tienen fatiga, hay un grupo grande que son los pacientes que hacen depresión. Los pacientes se les puede aplicar un score, un cáncer de discapacidad del síndrome de Guillain-Barré, que va desde que el paciente está sano hasta que se muere. Esto es, entonces, tiene síntomas leves, tiene síntomas de salud para terminar, con ayuda de soporte, está confinado a una cama, con una silla de ruedas, de asistencia ventilatoria. Yo me acuerdo que tenemos ya 5 años, pues uno siempre tiene un vecino que le hace llamar, o un familiar que le hace llamar. Si no tiene, pues lo van a tener. Entonces, cuando uno siempre tiene personas o conoce personas con llamar de civilización, no esa función buscando al silla de ruedas, no es que le doy llamar. Me acuerdo la primera paciente que yo conocí, o persona que yo conocí, era una compañera del colegio de mi hermano. Estaba en el taller y una compañera del salón que se llama Reina. Eso fue hace, pues, como era el teatro. Entonces, esa fue la primera paciente. La parte es una enfermedad frecuente, es muy frecuente, o sea, uno cree que no se la va a colgar de primera forma. Es tan frecuente que esta semana se acerca a mi hija otra cosa y cuando ve el título de la obra se le llama ay, como el niño, como el niño. Sí, el niño que vimos de los médicos que presentaron pues había puesto un caso de señor de la red, aunque esto es muy exagerado, ¿no? Colocan que el médico ha consultado el resultado de médico, que nadie le ha dado sobre el chiste, de todas las cosas, pero cualquier televisión, el caso fue complicado. Entonces, a mi hija no me lo olvida, Villarreal, habilidad en los libros superiores. Ella ya sabe eso. Probablemente cuando vaya a ver a una niña o cualquier cosa, que ya con debilidad me va a preguntar. Mejor pronóstico si tienen TB severo. Acuérdense, si me empezó hoy y mañana ya estoy chueco, ya estoy consultando y no puedo mover mis pies, ese paciente me va a pasar a respirar. TB severo y sexo femenino son los pacientes que predictores de pronóstico. Entonces está el puntaje es el indicador de EGOS y pues nos sirve para saber qué va a pasar con el paciente. Lo mismo que lo anterior, le aplicamos un caso que va de 0,9 o 0,12 de la persona en el hospital, bueno, si te digo de la admisión, y luego nos vamos a las curvas a ver qué pasa. Y la probabilidad de inhabilidad para la marcha. Es importante porque cuando nosotros hablamos de escuelas, tenemos que decir que estamos capaces, sea el ingreso, sea el ingreso, sea el ingreso, bueno, siempre es cuando ya le hemos dado tratamiento, porque siempre le preguntan a uno, o sea, va a dar una cita, va a tener alguna alteración. Entonces, uno más o menos por la geometría les puede decir, a esos papeles vean, a eso tiene una probabilidad de tener una diabetes de que se va a recuperar o a diabetes. Eso es muy importante además porque tenemos que por hacer estrategias de rehabilitación temprana. Estos pacientes desde que ingresan los tenemos que hacer ver fisiología porque necesitan una rehabilitación temprana. Conclusiones, yo necesito que ustedes todo paciente con debilidad, extremidades, con ausencia de reflexión, un progreso por no más de 4 semanas. Ese paciente tiene Guillain-Barré. Si están en un pueblo, lo tienen que ver. Si no, es que se le dio con el novio, entonces esos pacientes los tienen que repetir. Porque si no
nosotros tratamos de las el riesgo de postración, de tensión, de pronóstico empeora a lo que pasa en los días. O sea que es el momento de actuar sobre el hecho de debilidad. Acuérdense que tenemos que preguntar concepciones, evacuación, ¿sí? Exposición a tóxicos y otras cosas pues, entonces hay que no le va a olvidar que no le debilidad. Muy bien. Entonces, muchas gracias. Espero que se quede en la cabeza que toda debilidad sin reflejos puede ser llamado. Muchas gracias. Acuérdense que las preguntas son claras. Bueno, muchas gracias por la ponencia, muy buena. No sé si amigos tuvieron preguntas para el público. Carolina, ¿una pregunta? Sí, nos escuchamos nosotros. Sí, uno es que de urgencias cerebrales en general los pacientes sí. Sí, entonces por lo menos en cuidado que sí tienen la populación de la aplicación que sirva para esta cosa y tiene que empiezan a mover menos de esto, es probable que vaya a requerir. Recuerden que estos pacientes, todo lo que es compromiso neuropático, neurológico, estos pacientes no son susceptibles de ventilación invasiva. Su timing, su conexión, su capacidad de mover el cuerpo, ¿listo? No es que tenga un proceso cognitivo, el paciente obviamente no va a tener un error y estamos como retrasando el proceso pues, para la incubación y la fase ventilatoria. Por eso siempre les digo que para hacer una evaluación, que hay muchas cosas alrededor del eje. ¿Está prendido? ¿Está prendido? No, no, No sé, no tiene volumen de cambio. La pregunta es que si la mandamos al infector, ¿qué tiene que ver? Es una buena pregunta. Hay que tener cuidado, no todos los pacientes, no hay una predisposición, eso es lo primero, no hay una predisposición. Si hubiera una predisposición, tiene una respuesta inflamatoria, entonces una bala inmunológica. Como no hay una bala, es más una respuesta de tipo no saben esta parte de la a veces para los activadores que se queden para el ese equipo porque hay mucha interacción después de COVID, obviamente ir a procesos. Si me preguntan Bueno, y para
cuando uno revisa la vacunación, porque es que las casos esporádicos de Guillain-Barré, pero cuando mira uno con ojos de salud vista el asunto, cuando no se vacuna y los contactos son con el virus salvaje, la población que está en la vacunación disminuye los casos totales de Guillain-Barré. Voy a tener respuesta, pero que la vacuna, a pesar de que existe ese riesgo, ocurre con la vacuna de virus vivos atenuados. Es muy raro, realmente raro que entonces, si no es por un virus vivo atenuado, la recomendación es continuar la vacunación con regularidad. Pero si espera al menos 6 meses para volver a colocar la dosis. La segunda cosa que quería comentar es que el examen neurológico es muy importante en las primeras semanas, porque las otras cosas del paraquímico, del líquido cefalorraquídeo o del hallazgo electrofisiológico no sirven en las primeras semanas para discriminar si eso es un Guillain-Barré, porque pueden estar normales. Entonces no temamos solo con la clínica, señalización diagnóstica de Guillain-Barré, e iniciar el tratamiento de forma funcional, porque es allí cuando hice la clínica con el examen físico donde están las claves diagnósticas de manera inicial. Y lo otro es la dificultad, ¿no? Los lactantes. Es un grupo donde es un poco más difícil y ahí yo sí puedo tener una excepción de tener o esperar la ayuda de una prueba. Los cambios electrofisiológicos ocurren después del 5.º día más o menos, la onda HIF es lo que yo inicia correcto. Algo adicional, una otra pregunta, duda. Salud de ¿cierto? Estamos en una zona endémica. Estamos en una zona endémica para como bien los puso Camilo, de necesita y veo mucha comunidad. Idealmente, atribuir a la vacunación de COVID-19 realizar PCR para virus que son endémicos. Y después de la decisión de vacunas de salvación, luego la primera regular y varicela, 11 meses. ¿Vale? Porque no sabemos, como digamos, de donantes de plasma de diferentes partes del mundo, no sabemos si quieren o no quieren y lo que va a hacer es de una manera igual como los antes, no va a hacer que se haga una adecuada la vacuna es una falsa expectativa que está protegida. ¿Vale? Entonces se requiere o se le se quiten a la forma legal para que se Muchas gracias por Así. muchas gracias.